La actualidad parlamentaria vuelve a centrarse esta semana en Caja Navarra. El expresidente Miguel Sanz ha solicitado de forma voluntaria comparecer en la Cámara para explicar los aspectos relacionados con su gestión de la entidad financiera. El protagonista de nuestra entrevista hoy es Carlos García Danero. El secretario general de UPN nos hablará de la actualidad política de su partido y de otras cuestiones como el desempleo. Y estaremos con Pablo Quintana, premiado con el 10º galardón del Aula de Derecho Parlamentario que ha recaído en él. Gracias a su trabajo sobre la ética parlamentaria ha obtenido un premio de 950 euros. Pablo, que estudia cuarto de Derecho, ya ganó este premio en la edición de 2010. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La semana comenzaba con el debate en mesa y junta de portavoces sobre la comparecencia del expresidente Sanz para hablar sobre Caja Navarra. Los grupos se dividían entre si era necesario o no, pero todo daba un vuelco. Cuando el jueves el propio Sanz solicitaba comparecer voluntariamente en comisión parlamentaria para explicar diferentes aspectos relacionados con la gestión de la entidad financiera integrada en Banca Cívica y adquirida después por CaixaBank. Al no ser ya parlamentario, Miguel Sanz ha tramitado su solicitud a través de un escrito registrado por el portavoz de UPN en el Parlamento, por Carlos García Danero. Precisamente esta semana hemos charlado con el portavoz de los regionalistas en la Cámara Foral y secretario general. Lo hacíamos el miércoles, justo un día antes de que el expresidente Sanz pidiera esa comparecencia voluntariamente. De ahí que en el comienzo de la entrevista le preguntáramos a Danero sobre esa posibilidad o no de que Miguel Sanz asistiera a la Cámara Foral. Terminamos nuestra ronda de entrevistas con los portavoces parlamentarios en el hemiciclo de la Cámara Foral. Lo hacemos con el portavoz de Unión del Pueblo Navarro, Carlos García Danero. Gracias por atendernos estos minutos. Muchas gracias. Una semana más se ha hablado aquí en el Parlamento de Caja Navarra. El expresidente Miguel Sanz no va a comparecer en la Cámara Foral, al menos de momento, algo que ha sido así con los votos de Unión del Pueblo Navarro, del Partido Popular y la abstención del Partido Socialista. Es algo en lo que de momento van coincidiendo con los socialistas. ¿Creen que va a seguir siendo así? ¿Que el Partido Socialista cambiará de opinión? ¿Habrá comisión de investigación? Bueno, yo creo que el expresidente no comparece no por los votos, que es verdad que hubo una votación, pero no hacía falta, porque para que pudiera comparecer tendría que contar con su visto bueno. Y a día de hoy nadie se ha dirigido a él para decirle a ver si quiere venir a esta Cámara, ¿no? Pero quitado el tema reglamentario, en cuanto a la comisión de investigación, nosotros creemos que es innecesaria, porque la comisión de investigación lo único que tiene de diferencia con una comparecencia es que puede obligar a alguien a venir, pero lo que no puede obligarles a decir sobre todo lo que quieren oír los demás. Y yo creo que se quedó claro con la comparecencia del señor Goñi el otro día, que después de 13 horas de comparecencia, al final los grupos que tanto solicitaron esa comparecencia dijeron lo mismo que decían al principio de la comparecencia, que no había servido para nada, que lo que les había dicho no les había convencido, que todo sigue igual, las mismas incógnitas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto es claramente una estrategia política, que da igual quién venga, podrá venir el expresidente Sanz, de decir lo que dé la gana, van a decir que total, para lo que ha dicho, mejor que no hubiera venido, y yo creo que hay un tema fundamental, que es que está en estos momentos en los tribunales esta cuestión, y por lo tanto los tribunales yo creo que sí tienen una objetividad y una forma o unos medios para investigar cualquier cuestión que evidentemente el Parlamento no tiene, porque en el Parlamento lo que se hace es política. Decía yo que en esta cuestión la postura del Partido Socialista es clave, ¿no?, para apoyar o no esa comisión de investigación, sí, porque muchos de los grupos de la oposición siguen insistiendo en... Sí, pero bueno, a nosotros que en el sentido del Partido Socialista, lógicamente entenderá que no hace falta la comisión, supongo que por motivos parecidos a los que nos parece a nosotros, que es que una comisión de investigación, vuelvo a insistir, no aporta nada nuevo, porque todas las comparecencias que se pueden hacer, que es verdad que una comisión de investigación obliga a las personas a venir, a lo que no les obliga es a hablar ni a decir lo que quieran oír los demás. Eso está claro. Sin embargo, los tribunales de justicia sí que pueden, por un lado, obligar a las personas a ir, no a declarar, lógicamente, pero sí a recabar información, y sobre todo los tribunales de justicia lo que no tienen es una connotación política y un objetivo político como es el que existe en este momento en el ámbito parlamentario con la cuestión de Caja Navarra. Da igual lo que se diga sobre Caja Navarra, lo que interesa es utilizar Caja Navarra para desgastar al gobierno. Eso es una obviedad
y yo creo que nosotros desde luego no vamos a contribuir a ello, ¿no? Hemos tenido una visita al secretario general de los socialistas esta semana en la que parecía que dejaba las cosas claras, ¿no? Descartaba Alfredo Pérez Rubalcaba las elecciones y invitaba a esos consensos entre regionalistas y socialistas. ¿Se está intentando? ¿Se va a conseguir? Yo creo que comparte la idea, porque claro, él no puede descartar las elecciones, porque las elecciones que las puede convocar es la presidenta del gobierno, pero sí que yo estoy en esa línea también, comparte la idea de que unas elecciones no iban a aportar nada novedoso, ¿no? Al revés, iban a tener unos meses pues en el que hay un parón en la administración, etcétera, y que no aportan nada a las soluciones, y lo que hay que seguir buscando son consensos. Yo creo que eso es lo que venimos persiguiendo desde el primer día, el buscar los consensos. En algunas cosas se han conseguido y en otras pues la verdad que es complicado, y también es verdad que son momentos muy complicados y por lo tanto para consensuar pues se complica todavía más, pero el objetivo es poder llegar a acuerdos, evidentemente. Sí que definiría la legislatura especialmente complicada, o bueno, es algo que esto se ha venido dando también en esta Cámara Foral, ¿no? No, la complicación política se ha dado a lo largo de todos los años de la Cámara Foral, porque mayorías absolutas no ha tenido nunca nadie, y por lo tanto siempre ha habido que pactar. Lo que es cierto es que esta legislatura se suma además, bueno, pues yo creo que una coyuntura económica muy complicada, que es verdad que en los primeros años 90 también hubo una coyuntura económica muy complicada, pero lógicamente cada día, cada uno, pues ahora vivimos el momento que vivimos, ¿no? Y por lo tanto, pues yo creo que es una complicación añadida la situación que nos estamos encontrando pues con los datos de empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Precisamente ahí quería ir. Esta semana conocíamos los datos del paro. Es una preocupación importante, ¿no?, aquí en la ciudadanía en Navarra. Sí que se lograron consensos en ese pleno monográfico sobre el desempleo. ¿Quedó satisfecho UPN? ¿Realmente esto se va a poner en práctica? Cuando se iba a hacer el pleno yo lo dije, ¿no? El problema del pleno, el pleno está muy bien hacerlo, pero lógicamente sabremos y desde luego podremos estar satisfechos y dentro de unos meses, porque es verdad que al día siguiente no se va a crear empleo, pero si dentro de unos meses, poniendo medidas en marcha, conseguimos crear empleo, bueno, pues entonces sí, habrá que decir que sirvió el pleno, que sirvieron las medidas y que se ha creado empleo. Si eso no es así, pues entonces satisfecho en ningún caso, ¿no? Yo creo que el tema del empleo es la mayor preocupación que tenemos todos, es un drama social tremendo y por lo tanto todas las políticas que se hacen tienen que ir dirigidas a la creación de empleo. La verdad que es muy complicado, lo estamos viendo. Claro, el empleo no lo crea la administración, no puede coger la administración y decir, bueno, pues ahora contrato a todos los... hay que ser más, hay que tener ideas desde luego mucho más novedosas que eso. Y lo que hay que hacer es buscar los medios para quien crea empleo, que son las empresas, lo puedan crear. Y ahí hay dos partes, ¿no? Por un lado, toda la burocracia, que yo creo que hay que eliminar en la medida de lo posible, pues muchas taras burocráticas que se ponen a gente que tiene medios para crear empresas y luego a otros que tienen ideas pero que no tienen los medios, pues lo que hay que ayudarle es de forma a financiarse, ayudar en la financiación, pues para que puedan crear esas empresas, ¿no? Y crear el clima en general en Navarra con empresas que ya existen, pues para que puedan seguir trabajando, incluso ampliar. Pero la creación de empleo la van a hacer las empresas, no la administración. Y en eso se está, ¿no?, en ese camino. Eso es lo que intentamos, claro. Porque ¿qué se le puede decir hoy día a toda esa parte de la ciudadanía que está, ¿no?, preocupada, desencantada un poco por la situación que se está viviendo ahora mismo? Pues que lógicamente lo que pasa es que no se ve de un día para otro, que lo que se están intentando es poner los medios necesarios para que se pueda invertir y a partir de ahí generar empleo. Es que, vuelvo a insistir, la administración no es la que crea empleo, lo crean las empresas y para eso tienes que tener una serie de medidas que ayuden o que inviten o que alguien que está dispuesto a invertir pues vea que hay una seguridad a futuro, etcétera. Y en ese sentido, bueno, pues desde muchos ámbitos hay que trabajar para poner los medios para que se pueda crear empleo, trabajo. Es una legislatura con retos importantes. También está pendiente la reforma del mapa local. ¿Se llevará a cabo en esta legislatura finalmente? Bueno, pues espero que sí, ¿no? Que la reforma del mapa local yo creo que lleva muchos años y lo que se trata es de hacer la administración más eficaz, más eficiente y por lo tanto que sea además yo creo que hay que adaptar las nuevas tecnologías, hay muchas cosas que se van haciendo, pero yo creo que el mapa local algo habrá que hacer y espero que en esta legislatura seamos capaces de llegar a un acuerdo. Yo creo que son acuerdos que deberíamos intentar se va a intentar, vaya, o deberíamos conseguir, mejor dicho, que fuera con un amplísimo consenso, más allá incluso que una mayoría absoluta. Yo creo que cuantos más partidos estén implicados, mejor,
porque son las reglas del juego y yo creo que en ese sentido hay que trabajar para conseguir un amplísimo consenso. No sé en qué disposición están el resto de los grupos para ello. ¿Qué otros retos se considera importantes UPN a corto o medio plazo aquí en el Parlamento? Yo creo que el reto fundamental es el empleo. Yo creo que es que no puedes dedicar a otra cosa que no sea a la creación de empleo o poner todos los medios necesarios o dar esa sensación de estabilidad cara al exterior para que aquellos que quieran invertir en Navarra o poner los medios en Navarra para que aquel que quiere abrir una empresa pues vea que Navarra es mejor invertir en Navarra que invertir en otras comunidades, con todos los respetos evidentemente, porque claro, nosotros buscamos lo nuestro, ¿no? Y en ese sentido el empleo es el número uno porque es el mayor problema que tenemos. Y todo esto en un momento en el que la clase política además sufre un cierto descrédito por parte de cierta parte de la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo se puede intentar ir transformando esa imagen que hay hoy día? Bueno, pues habrá que ir poco a poco, pero yo creo que sobre todo hay que tener claro que la política que es parte del sistema, ¿no? Y la democracia es lo más grande que tenemos. Que tiene defectos es evidente, que puede haber formas para mejorar, por supuesto, yo creo que hay que ir día a día mejorando, pero sobre todo que tengamos en cuenta que los políticos, o sea, es necesario que haya personas que se dediquen a esto, otra cosa es cómo, en qué formas, durante cuánto tiempo, etcétera, todo eso se puede hablar todo, cómo se eligen, todo eso yo creo que, bueno, todo se puede cambiar, todo se puede modificar, pero sobre todo que es necesario, que tenga que haber gente que se dedique a la cosa pública, que tiene que haber instituciones, que estas instituciones tienen que funcionar y que todos los ciudadanos tienen derecho a voto, porque esa es la democracia. Si no tenemos eso, tenemos otras cosas que yo creo que a nadie nos gustan, por lo tanto yo creo que aunque lógicamente en este momento no sea el mejor momento, porque al final pues da la sensación, lógicamente, que no está solucionando problemas, lo que es evidente es que la política es absolutamente necesaria en la sociedad. Hablábamos de esa importancia de alcanzar o no consensos, ¿no? Aquí en este hemiciclo, en unos días se celebra el Congreso de UPN. ¿Cambiarán o podrían cambiar las cosas según lo que pase en ese Congreso aquí en la Cámara Foral? Es algo de lo que muchos especulan o muchos hablan. No sé qué tiene que decir el portavoz parlamentario. Tengo que decir y secretario general. Que nosotros lo que estamos votando son los cargos internos del partido y que evidentemente todo lo que trascienda más allá de lo que son los cargos internos pues ya es hacer política ficción, ¿no? Yo creo que estamos, los que deciden son los afiliados de UPN y lo que tienen que decidir es quiénes creen que son las personas que mejor pueden liderar el partido en los próximos 4 años en lo que respecta al Partido de la Unión del Pueblo Navarro. A partir de ahí es evidente que los acuerdos o desacuerdos no son de personas, son del partido, pero lo van a ser a partir del 17 de marzo y antes del 17 de marzo. Eso es así y por lo tanto yo creo que nos tenemos que centrar en que el Congreso se trata de elegir personas para dirigir el partido. Bueno, pues veremos qué pasa después de ese Congreso del 17 de marzo. Carlos García Danero, gracias por atendernos estos minutos en el Parlamento. Muchas gracias. Por lo demás, la actualidad en la Cámara Foral sigue marcada también por la gestión de Mediterránea de catering en las cocinas del hospital. Esta semana han comparecido en comisión varias dietistas del complejo hospitalario. Un montón de dinero. Carmen tiene a su hijo ingresado en el Hospital de Navarra. Hoy muestra su descontento por el servicio que recibe. Ha perdido un montón. Tenemos que llevar la comida de casa, incluso hasta la manzanilla, que es una desgracia grande. Junto a ella, algunos de los 200 trabajadores de las antiguas cocinas que fueron despedidos tras la privatización del servicio. Están utilizando las antiguas cocinas, las que están obsoletas y las que están fuera de la legalidad porque ya no cumplían la normativa, las siguen utilizando. Y dentro, en el Parlamento, ellas, las dietistas del hospital, que acuden para explicar cómo ha cambiado el servicio desde que Mediterránea de Catering se ha hecho cargo de las cocinas. La cocina no se ajusta al paciente. No elaboran ni un plato adaptado, multitud de alérgicos y en ningún momento la empresa se ha adaptado a hacer un plato para que el paciente pueda comer lo mismo que los demás, pero sin los componentes o los ingredientes que le resultan alérgicos. La dieta triturada lleva una sopa de pescado con tropezones. Para pacientes mayores que tienen la dieta triturada, esto es un peligro de atragantamiento sublime. El puré de lactante de niño va con grumos. Cuando se acaban alimentos sin sal, tienen orden de que los pongan con sal, pero que no digan nada, para que no nos enteremos. Pasa un astringente y la ves verde y dices, no, es que este triturado no lo puede llevar. Ah, ya le vamos a poner otro. Pasan por detrás, no lo ves, lo meten en el carro y cuando vas a revisar el carro resulta que sigue llevando el mismo triturado verde. Denuncian además falta de acceso al programa informático con el que elaboran las dietas de los pacientes. No tenemos acceso a cambiar un solo plato
de las dietas de los pacientes ingresados. Es decir, este apartado en dietética lo tenemos bloqueado actualmente. Errores muy graves que podrían afectar a la salud de los pacientes y que han llevado a la oposición a exigir a Salud que rescinda el contrato de las cocinas. El Parlamento de Navarra acogió el jueves el acto de entrega del premio del Aula de Derecho Parlamentario, que en esta ocasión recayó en Pablo Quintana, estudiante de Derecho de la Universidad de Navarra. El jurado estuvo formado por diversas personalidades del mundo de la educación, la cultura y el derecho, que quisieron felicitar a todos los participantes por la excelente calidad de todos los trabajos presentados. El acto de apertura corrió a cargo del presidente del Parlamento de Navarra, Alberto Catalán, quien felicitó a los premiados por su esfuerzo analítico realizado en torno a cuestiones que envuelven el derecho parlamentario y también a nuestro sistema democrático puesto en liza con la Constitución de 1978. El premiado Pablo Quintana manifestó durante su intervención que su idea era constatar que la ética precisa de normas, pero sobre todo de convencimiento personal. Para él, urge corregir la degradación de los valores éticos, dada la sospecha existente en torno a la actividad política, que se identifica más con el lucro personal que con la búsqueda del interés colectivo. Esta situación que tanto degrada la vida pública exige la recuperación de la confianza de los ciudadanos en los parlamentarios a través del restablecimiento de la ética en el ejercicio de su actividad tanto pública como privada. Y este es el marco en el que el Gobierno español aprobó en julio de 2012 el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en cuyo artículo 23 se incluye un catálogo de deberes de comportamiento y actuación ética aplicable al sector público. Para realizar su trabajo, Pablo se apoyó en diversos asuntos que deben acompañar a las actividades y buen hacer de los parlamentarios. Quizá el más importante, la Ley de Transparencia que se aprobó no hace demasiado tiempo y que está dirigida a certificar los buenos actos de los parlamentarios. La ética no solo se consigue estableciendo obligaciones de actuación, sino que precisa además del convencimiento personal en la adopción de actitudes y comportamientos morales y la previa educación en valores. En la misma línea apuntó el presidente del Parlamento de Navarra, Alberto Catalán. Hizo suya la preocupación que de un modo importante pone de relieve el trabajo del ganador de esta edición acerca de la falta de confianza en la clase política. Instó a trabajar en la recuperación de la credibilidad de los representantes públicos a día de hoy, afectada por graves e inadecuados comportamientos. Alberto Catalán también habló de transparencia, honestidad y servicio público. Para él, los ingredientes fundamentales del buen gobierno, de la ética parlamentaria y que son inherentes a las prácticas propias de una institución abocada a revertir la percepción de falta de integridad que, debido a algunas conductas individuales, salpica hoy al conjunto de sus representantes. Catalán llamó a reflexionar sobre los métodos electorales y de participación, con el fin de encontrar otros que permitan mejorar la relación entre la sociedad y los cargos electos, hacerla más unida, al entender que no se ha inventado aún otro sistema que defienda mejor la pluralidad y la libertad de ideas. En el acto también estuvo presente el vicerrector de alumnos de la Universidad de Navarra, Tomás Gómez Acebo, quien agradeció la confianza, el compromiso y el interés del Parlamento y de su presidente en la Universidad de Navarra. Además, defendió la trayectoria de un galardón que, pensado para iniciar a los jóvenes en la investigación y el análisis, va cogiendo peso. Nosotros queremos estudiantes excelentes, me parece que este premio va en esta línea y queremos actividades que fomenten la excelencia en el trabajo bien hecho. Si conseguimos buenos estudiantes, tendremos buenos ciudadanos y buenos políticos. El aula de Derecho Parlamentario tiene como finalidad básica ser un instrumento al servicio de la comunidad universitaria en general, destinado a profundizar en el estudio y conocimiento del sistema político y parlamentario. Es gestionada libremente por el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra, de la cual depende desde que fuera creada en 2002, fruto de un acuerdo con el Parlamento de Navarra. Pablo Quintana, ganador de esta 10ª edición, no es nuevo en la obtención de este premio. Obtuvo el galardón en el año 2010 con el trabajo titulado El lenguaje parlamentario. La semana comienza como siempre con la reunión de la mesa y junta de portavoces.
Dará inicio a las 10 de la mañana y en ella se estudiará la petición de unión del pueblo navarro para que los responsables de la empresa Mediterránea Catering informen sobre la implantación del nuevo modelo y funcionamiento de la cocina del complejo hospitalario de Navarra. El martes se celebrarán 4 comisiones, destacando la comparecencia a petición de la parlamentaria del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, del director gerente de Sodena, para explicar el informe de viabilidad de las nuevas implantaciones de la empresa La Protectora Sociedad Anónima. El miércoles habrá comisión de salud. Entre otros temas, la consejera Marta Vera comparecerá para explicar el plan de conciertos de salud. Lo hará a petición del Grupo Parlamentario Socialista. El jueves se debatirá y votará la moción por la que se insta al Gobierno foral a no aplicar el copago en el transporte no urgente y que fue presentada por los grupos parlamentarios de Bildu y Nafarroa Bai. También se debatirá y votará la moción presentada por el diputado Eloy Villanueva del Partido Popular de Navarra y que insta al Gobierno foral a alcanzar un acuerdo con entidades financieras ubicadas en Navarra para destinar sus pisos en propiedad a alquileres sociales a personas y familias afectadas por desahucios. La semana concluirá el viernes con la continuación de la sesión del Pleno iniciada el jueves. Esto es todo lo que les contaremos la semana que viene, así que les espero como siempre. Adiós.